Bueno, buenas tardes a todas. Yo creo que el tema de hoy es un tema muy interesante, ¿no? Y además hay muy poca documentación, no solamente desde el punto de vista de los historiadores, sino también de la literatura, ¿no? Yo creo que la falta de interés en ambos campos para mí es obvia, ¿no? Pero bueno, ya supongo que las razones las veréis a lo largo de lo que vamos a decir esta tarde, ¿no? Porque si repasamos las imágenes de las mujeres durante el conflicto, pues las encontramos entre la población civil y en escasos escenarios de combate. Pues por ejemplo, sí que hay las partisanas yugoslavas o las resistentes francesas y las soviéticas dirigiendo el tráfico, esa famosa frase, esa famosa foto de las soviéticas dirigiendo el tráfico en Berlín. Esas imágenes, las fotos son muy importantes porque te dan bastante información. Esas imágenes yo creo que mezclan de alguna forma tragedia y esperanza y destacan los llantos y las sonrisas desde una cierta anomalía que explica más bien poco el papel de las mujeres a lo largo del conflicto. La situación de las mujeres no se puede analizar por separado, sino que está inserta dentro del marco general de la sociedad donde vivían y en los distintos países en conflicto. Vean unas pinceladas de la situación, porque el tema es muy amplio. En los países, por ejemplo, voy a dar unas pinceladas en los países asiáticos, en los países aliados no ocupados, o sea, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, etc. En los países ocupados por Alemania, tanto en Europa Occidental como en Europa Oriental, y en Alemania. Daros cuenta que, por ejemplo, no he hablado de África. África es el gran continente olvidado, no solamente ayer, sino también me parece que lo será mañana, ¿no? En África, los imperios coloniales movilizaron a hombres de distintas colonias, ¿no? Y esos hombres vinieron al continente a luchar, o fueron al Pacífico, ¿no? Se supone, porque sí que no hay absolutamente nada de documentación, que las mujeres tomarían algún rol del que dejaban los hombres. Pero yo digo que es que no se sabe absolutamente nada de ese tema. Casi todas las investigaciones de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial prácticamente, ya digo, que son inexistentes. Puedes encontrar artículos de alguna historiadora americana, etcétera, pero son prácticamente inexistentes. En Asia, concretamente, el tema que más se ha estudiado serán las mujeres de confort, ¿no? Que era un eufemismo usado para describir a las mujeres y niñas que eran forzadas a la esclavitud sexual por parte de los militares japoneses. Esas mujeres actualmente no se sabe cuál es hay un margen de unas cifras entre 30.000 y 500.000 mujeres, pero su número exacto yo creo que nunca se llegará a conocer, ¿no? La mayoría eran mujeres de los territorios ocupados por el ejército imperial, pero también había japonesas y también había mujeres de origen europeo que estaban en esos países. Se establecieron centros de confort, que es lo que son burdeles, ¿no?, en todos los territorios ocupados, una gran cantidad de centros de confort. Eso se ha estudiado al cabo de los años, porque muchas mujeres que al final callaron porque les había pasado, pues presentaron determinadas reclamaciones. Pero yo creo que es un estudio que, al no poder tener datos oficiales para que los historiadores puedan trabajar, ni testimonios inmediatos después del conflicto, va a ser difícil recuperar su historia. En los países aliados que no fueron ocupados, o sea, en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, etc., prácticamente todo el mundo anglosajón, Australia, la movilización de las mujeres fue total. En un momento de la guerra, un poco después, poco antes, un poco después, fue total. Lo que pasa es que sí que es cierto que los hombres que ocupaban puestos importantes o claves en la industria, y en este caso hablo de la industria de guerra, no fueron exentos de formar parte de las Fuerzas Armadas, por lo cual las mujeres en todos esos países, hasta casi la mitad de la guerra, no se incorporaron a esas fábricas.
Por tanto, la movilización en estos países fue para la defensa del hogar. En el caso del Reino Unido, sabéis que desde el 39 hasta que invaden la Unión Soviética en el 41 hay amenazas de que pueden invadir Gran Bretaña, y con lo cual las movilizaron para defensa del territorio, para ocupar puestos importantes. Fue un punto importante para que la mujer pudiera acceder a puestos de trabajo que los hombres no esenciales tenían que dejar para alistarse. Pero sí que hubo, y eso fue muy importante porque desde luego hay datos de lo que creció el tanto por ciento de mujeres en lo que era la situación laboral, o sea, el trabajo remunerado. Pero ¿qué pasó en estos trabajos cuando se incorpora la mujer a ocupar el puesto que un hombre deja? Pues que el salario no era el mismo. Más o menos, exactamente, o sea, todo esto nos suena. Entonces estaban realizando el mismo trabajo, pero el salario en la mayoría de los casos era la mitad, y en algunos momentos, debido a la protesta de las mujeres y que las mujeres abandonaron los trabajos, porque las mujeres tenían que encargarse de trabajar, luego llegaban a sus casas y tenían que hacer el trabajo, y tenían que hacer las defensas de los grupos de los pueblos o de los barrios, ¿no? Pero llegó un momento, y sobre todo en el Reino Unido, hubo un movimiento importante. Bueno, hay que darse cuenta de que los movimientos sufragistas y los movimientos feministas, el gran desarrollo que fue a principios de siglo, ya estamos en el 39, en el 40, por tanto, ya las mujeres tienen una cierta conciencia de lo que era la lucha por la igualdad, ¿no? Estamos en el edificio de la igualdad. Creo que la igualdad es el parámetro fundamental, ¿no? Entonces, muchas mujeres abandonaron los puestos de trabajo porque no podían con todo, y además se consideraban discriminadas. Entonces hubo un llamamiento por parte de gente del gobierno para que se aumentaran los salarios. En muchos casos dependía del sector industrial, ¿no? O sea, del sector. Si era un sector que era eminentemente femenino, como por ejemplo el sector textil, no hubo incremento de salarios. Y eso hay datos, porque se han dedicado, pues todas las feministas, tanto del mundo anglosajón, hay datos, ¿no? Pero en el mundo de lo que era, en los empleos que antes lo utilizaban, empleos que antes lo hacían los hombres, sí que hubo un aumento hasta cerca de un 80% de lo que ganaba un hombre. Nunca se llegó a tener un salario igual. Solamente hay un caso, es un caso excepcional en el mundo anglosajón, y es las médicos, los médicos. Las médicas y los médicos estaban equiparadas en salario, ya estuvieran en retaguardia o en la línea del frente, ¿no? En el frente. Hubo también otro matiz, y es que hubo discriminación, hubo discriminación en esos puestos, ¿no? Discriminación incluso por raza, ¿no? Porque, por ejemplo, en Canadá hay estudios en que hay mucha emigración. En Canadá, sabéis, ¿no? Hay una población indígena importante. Esas mujeres indias que accedieron a los puestos de trabajo, pues hay estudios estudios y testimonios de discriminación y que se quejaban, ¿no? Entonces, bueno, también las autoridades tuvieron que hacer un gran esfuerzo para que este tipo de cosas no pasaran. En un momento determinado, a las mujeres, hasta ese momento las mujeres se consideraba que podían alistarse en las fuerzas armadas, pero en servicios auxiliares, o sea, es decir, secretarias, tipo de sanidad, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. No para que tuvieran un arma en la mano, ¿no? Todos los países anglosajones, ninguna, excepto casos excepcionales, ninguna mujer fue al frente, ¿de acuerdo? Vinieron al territorio europeo a luchar. Cuando llegan a los cuarteles, es importante porque también hay testimonios de la discriminación que sufrieron por parte de sus compañeros masculinos, que recibían el mismo entrenamiento que ellos, recibían, etcétera, etcétera, pero veían que estaban mal miradas, ¿no? Entonces se crearon centros especiales, sobre todo en Estados Unidos, para el entrenamiento de estas mujeres para que se encontraran más cómodas, ¿no? Incluso se les permitía
salir por la noche e ir a sus casas a dormir, cosa que no se les permitía a los hombres que estaban enlistados, ¿no? Pero bueno, excepto esos casos, la integración mal o bien fue, o sea, estuvieron, o sea, fueron además, por ejemplo, en el Reino Unido, sabéis que fue obligatorio de una forma, ¿no? Es decir, se tenían que alistar, se tuvieron que alistar en un momento determinado por necesidades de guerra, ¿no? El aumento de las tasas de aumento de los puestos de trabajo son espectaculares. Es decir, hay casos, por ejemplo, en la empresa aeronáutica, en el Reino Unido, que pasan del 15%, que supongo serían, yo sé, las secretarias de los directivos o algo así, en el caso de la ingeniería aeronáutica, al 85%. O sea, en Gran Bretaña prácticamente todas las cadenas de producción de cualquier aparato, material para la guerra, aviones, tanques, etc., fueron ocupados por mujeres, ¿no? Hay muchísimas fotos de mujeres utilizando máquinas, tornos, etc., y trabajando sobre aviones, ¿no? Luego, en Reino Unido también hubo una cosa muy importante, porque hubo una gran propaganda para que todas estas mujeres de alguna forma les metieron en la cabeza el deber patriótico, ¿no? Es decir, les aleccionaban, porque al final les estaban pagando menos, o sea, es decir, estaban ocupando puestos pero les estaban pagando menos. Y hubo unos grandes diseños de propaganda para que se alistaran. Y también quisiera contaros un caso que para mí es muy importante, porque yo creo que es poco conocido, y es que toda la interpretación de las fotografías aéreas que se utilizaron para planificar el día D, o sea, todas las fotografías que los aliados hicieron de las playas de Normandía para planificar el día, etc., fueron analizadas por mujeres. Hay un artículo muy interesante de una inglesa, de una británica, en el que cuenta cuáles son los nombres de esas mujeres, ¿no? Esas mujeres, al terminar la guerra, volverían a sus casas, pero eran las personas que analizaron y que de alguna forma planificaron o dieron la información suficiente para la planificación de las playas de Normandía, ¿no? la invasión. Hubo también otra participación de análisis de fotos para destruir una bomba que estaban fabricando los alemanes, y eso también está recogido en los artículos. Bueno, en el caso de los países que no fueron invadidos, la Unión Soviética fue un caso especial, ¿no? Es decir, venía ya de una revolución del 17, y la mujer fue movilizada desde el primer momento, tanto para la toma de para el combate como para las fábricas, ¿no? Y ese es el caso de que se ven mujeres sirviendo en las unidades antiaéreas, se ven mujeres en diferentes unidades, ¿no? Alrededor de no sé cuántos, 2 millones de mujeres sirvieron a las Fuerzas Armadas durante el conflicto, ¿no? Después de la guerra es otra historia, ¿eh? Después de la guerra pasó lo que pasó. Es decir, todas las mujeres fueron enviadas a sus casas, excepto la Unión Soviética y algo, Gran Bretaña reconoció el mérito de las mujeres, de la aportación que habían dado, pero el resto de los países fue completamente ignorado la participación. En los países europeos ocupados por Alemania, me voy a centrar, no estoy refiriéndome a Alemania, me estoy refiriendo a países ocupados, me voy a centrar en otro de los grandes mitos de la Segunda Guerra Mundial, y es que las mujeres no participaron en la resistencia armada. La resistencia, las mujeres tuvieron un papel predominante porque eran enlaces, eran las encargadas de los pisos clandestinos, abastecían a los pisos clandestinos, etc. O sea, tenían un papel que fue fundamental para la resistencia, porque ya sabéis que en todos los territorios ocupados el régimen alemán estableció el servicio de trabajo obligatorio para los hombres. Entonces, en determinadas horas del día los hombres no podían circular por la calle, entonces las únicas que circulaban eran mujeres y sin despertar sospechas, ¿no? Entonces, sobre ellas cayó
la mayoría de lo que eran las labores de resistencia, de enlace, etcétera, ¿no? De comprar comida, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay un mito de que no participaron en la lucha armada, porque parece como que una mujer y un arma no es compatible, ¿no? Entonces yo quisiera reivindicar la memoria de estas mujeres, porque yo creo que en muchos casos sin ellas no hubiera sido posible la victoria, y porque además la mayoría de ellas o fueron asesinadas o fueron deportadas a los campos nazis o fueron fusiladas. Y la mayoría de ellas también no se conocen ni se conocerá nunca su nombre, porque en la clandestinidad cambiaron el nombre por cuestiones obvias, y al morir se perdió completamente su historia, ¿no? Entonces las historias que conocemos deberíamos de, por lo menos, transmitirlas, ¿no? Estas mujeres arriesgaron la vida igual que los hombres, porque esconder a un partisano, o esconder a un combatiente, o esconder a un resistente, le costaba la vida lo mismo que si era resistente, ¿no? Entonces, de todas estas hubo, y aquí también hay otro punto que quisiera decir, que en los países ocupados había mucha emigración, ¿no? Emigración en Francia, había emigración de Polonia, cuando estaban los republicanos nuestros en Francia, pero había de Polonia, de todo, prácticamente de todos los países que habían ocupado antes los nazis, antes del 39, Austria, Checoslovaquia, etc. Pues había emigrantes económicos, ¿no? Y otros emigrantes políticos. Entonces, dentro de esos emigrantes había una gran proporción de judíos. Y dentro de esa proporción de judíos había una gran cantidad de mujeres judías. Y quiero también lanzar una lanza con estas mujeres, ¿no? Porque estas mujeres, que también son unas grandes conocidas, pues muchas de ellas pertenecieron a la resistencia y pertenecieron a la resistencia armada. O sea, fueron capaces de empuñar un arma o hacer acciones de sabotaje contra los alemanes en los territorios ocupados. Hay muchos casos, o sea, en este aspecto se conoce mucho la historia. Hay una historiadora austriaca que ha rastreado parte de la historia de estas mujeres, y se conoce bastante los nombres, algunos nombres, no todos evidentemente, porque vuelvo a repetir que las represalias de los alemanes no eran ninguna tontería, ¿no? Pero sobre todo en Francia, tanto republicanas españolas como inmigrantes, como francesas, sí que colaboraron en la resistencia y sí que colaboraron en la resistencia armada, ¿no? Y fueron, como sabéis, importantes en lo que fue la invasión de los americanos, ¿no? De Normandía, ¿no? Porque establecieron contacto y pudieron hacer las avanzadas en playa, ¿no? Yo, bueno, tengo aquí, porque a mí este tema siempre me ha apasionado y tengo una gran cantidad de información, ¿no? Pero hay historias muy interesantes, ¿no?, de estas mujeres. En el caso de Yugoslavia, que sabéis que fue antes el régimen, en principio el régimen era aliado de Hitler, lo que son los partisanos de Tito alistaron a mujeres en iguales condiciones que los hombres, e incluso llegaron a tener los mismos puestos de responsabilidad. Hubo mujeres que dirigían compañías o batallones, o como se llamaran las unidades partisanas, y se les conoce. Alrededor de 100.000 mujeres pertenecían a los partisanos de Tito, de 600.000 hombres. Bueno, aquí tengo las cifras. 25.000 cayeron, 40.000 fueron heridas, y 2.000, alrededor de 2.000, llegaron al rango de oficiales, ¿no? Todas esas personas, sabéis que realmente los únicos que ganaron la guerra de su territorio fueron los yugoslavos y los griegos. Los partisanos
yugoslavos ganaron, o sea, echaron a los alemanes de su territorio y de los partisanos griegos. Me refiero a partisanos, no a ejércitos, ¿no? Los griegos les salió, sabéis que luego por el pacto que hicieron en Malta, Inglaterra, el Reino Unido les bombardeó y los partisanos fueron prácticamente aniquilados, ¿no? Pero Yugoslavia tuvo la suerte de tener un líder que era carismático y no salió ni con el este ni con el oeste, y consiguió pues que su lucha fuera reconocida. Todas estas mujeres sí que luego, después de terminar la guerra, las yugoslavas sí que tuvieron una gran participación en la vida social y en la vida política, ¿no? Y adquirieron renombre, ¿no? Y ahí realmente la historia es bastante conocida, ¿no? Es bastante conocida, y además hasta la desintegración de lo que es la Yugoslavia pues no eran divulgadas normalmente, ¿no? Veías a las mujeres pilotando aviones, oyendo en carros de combate, etc., ¿no? En todo, prácticamente en Grecia, en Italia, etc., hay mujeres que se sublevaron, ¿no? Que se sublevaron y no solamente haciendo tareas femeninas. Polonia es un caso especial porque ya sabéis que fue partida por el pacto de Molotov-Ribbentrop en el 39, y la mitad de Polonia se quedó en la parte alemana y la otra mitad para la Unión Soviética. Entonces, en Polonia, las mujeres que participaron en la resistencia, que fueron bastantes, no solamente en la resistencia polaca, sino en la resistencia luego, como más tarde, en lo que van a ser los guetos, etcétera, en los campos de trabajo, etcétera. Esas casi todas eran de enlaces, es decir, el servicio de trabajo obligatorio, o sea, los hombres, prácticamente el hombre polaco estaba obligado a presentarse a trabajar, y el hombre judío, debido a las medidas nazis, se tenía que quedar en casa, porque si no tenía trabajo era susceptible de ser detenido. Con lo cual, la mujer judía de esta zona de Polonia y toda la zona que luego va a ser invadida por los alemanes de la Unión Soviética, la mujer judía tuvo que salir de su casa para conseguir trabajo, porque el hombre se tenía que quedar en casa para que no fuera detenido. Si era detenido, tenía que ir a hablar con la Gestapo para pedir explicaciones. Si tenía que vender bienes, tenía que ir ella para que no fuera el hombre. O sea que la mujer, en estas zonas de Polonia, etcétera, que algunas pertenecían a clase alta, pero la mayoría era clase media-baja, ¿de acuerdo? Entonces, tuvieron que adquirir un rol social que no tenían antes. Antes estaban en su casa y tal, ¿no? Entonces, en ese momento que invaden los nazis, tienen que tomar un rol que no estaban acostumbradas. Lo que pasa es que tanto las polacas como las judías polacas, y hablo de Polonia porque eso es importante, las comunidades judías, a las niñas, a las comunidades judías ortodoxas me refiero, a las niñas no las consideran igual que a los niños. Entonces las niñas iban a escuelas polacas, con lo cual sabían polaco. Los niños no, ya los niños sabían yiddish, etcétera, ¿no? Con el idioma normalmente que se hablaba, ¿no? En esa zona. ¿Qué pasaba? Que cuando llegó eso, ellas tenían una habilidad que no tenían sus hermanos, y es que hablaban la lengua del país. Con lo cual, si tenían que ir a comprar, las niñas y las jóvenes, quiero decir en general, las mujeres, ¿no? Tenían que comprar alguna cosa o negociar algo con la Gestapo, con lo que fuera, eran las mujeres lo que lo hacían, no solamente porque sus hombres eran susceptibles de ser detenidos, sino porque tenían la habilidad de hablar con ellos, ¿no? Bueno, las mujeres en Polonia incluso manejaron imprentas para editar periódicos en lengua polaca y en yiddish, etcétera, ¿no? Es decir, que tuvieron un papel muy importante en la resistencia. En cambio, bueno, supongo que habéis estado alguno en Varsovia y veis que hay un monumento a los combatientes del gueto, ¿no? Que eran, bueno, del gueto de Varsovia, que pues justo eran judíos. Entonces hay una imagen, la imagen es muy significativa porque hay un hombre que lleva, bueno, primero hay un hombre viejo, luego tres hombres jóvenes con una actitud muy resuelta,
armados con fusiles, granadas en la mano, etc., ¿no? Y hay una mujer que alza los brazos al cielo, que tiene el pecho descubierto y con niños en brazos, ¿no? Es muy significativa esa imagen, da la imagen de que la mujer no luchó, y eso es falso. Está documentado que en lo que fue la sublevación del gueto de Varsovia, tanto hombres como mujeres participaron. Incluso cuando invade el general Trop el gueto para dar la orden de destrucción, las primeras que van a hacer lanzar el aviso de insurrección van a ser 3 mujeres que van a lanzar las granadas. Es decir, que esa imagen que transmiten de que la mujer no puede tomar los armas, pues es una que nos lo están metiendo constantemente en el coco, ¿no? Entonces, bueno, hay multitud de mujeres. Muchas mujeres que sobrevivieron al gueto de Varsovia, que se pudieron escapar, luego participaron en el levantamiento de Varsovia en el 44, es decir, que continuaron en la resistencia, ¿no? Y luego ocuparon, cuando Polonia luego ya estuvo en la órbita de la URSS, ocuparon puestos de responsabilidades y además pudieron acceder a universidades y a carreras y tener puestos importantes en la sociedad, ¿no? Eso lo mismo pasa en todos los territorios que fueron ocupando los alemanes, ¿no? O sea, es decir, en Bielorrusia, en Lituania, etc. Hubo mujeres, se conocen sus nombres, porque ahí sí que de alguna forma en estos movimientos de rebelión de lo que es el Frente Oriental, sí que hubo, y sobre todo en general entre todos los partisanos, eso también pasa en Yugoslavia y los partisanos italianos, las mujeres sí que eran muy consideradas por sus compañeros. Es decir, en el movimiento partisano, el compañero partisano sí que reconocía la labor de la mujer como igual y le dio su mérito, ¿no? Y en Italia, después de la guerra, y en Yugoslavia y en todos estos países se reconoció la labor de las mujeres. No así en los países que podemos decir occidentales, ¿no? Francia, etc., ¿no? Holanda, etc. Y ahora, por último, quiero hablar un poquito de Alemania. En Alemania, el régimen nazi era un régimen antifeminista, porque establecía que la mujer tenía que tener, bueno, estaba sujeta a las tres K, ¿no? K de casa, K de niños, kinder, y K de iglesia. Eso fue en teoría, ¿no? En la práctica necesitó a la mujer para la economía de guerra, para la economía de vida normal y para otros aspectos, ¿no? que ya veremos, ¿no? Pero lo que es importante resaltar es que Alemania, antes de que el régimen nazi subiera al poder, era una sociedad muy desarrollada, ¿no? Los movimientos feministas de principios de siglo habían conseguido que la mujer accediera a determinados puestos de trabajo. En Alemania, el trabajo de la mujer en Alemania antes de la guerra, tengo datos por aquí, bueno, el 50% de las universidades eran mujeres, con eso 50% del alumnado eran mujeres, con eso os digo todo. Pero vamos, en el trabajo, había muchísimas, las mujeres trabajaban. Otra cosa es que el trabajo, sabéis que en el crack del 29 el trabajo fue uno de las sociedades que quedaron colapsadas debido a la crisis económica y los salarios bajaron en picado, ¿no? Y luego la devaluación de la moneda. Pero quiero decir que la mujer ya en Alemania, cuando entra el partido nazi, tiene unas ciertas ya prerrogativas sociales, ¿no? Quiero dar un dato porque en las elecciones del 33 el 50% de los votos que consigue el partido nazi son de mujeres. Concretamente 51,6 que consigue el partido nazi. Bueno, de todo el conglomerado de mujeres, que las fotos que vemos o las películas son de colaboración y de entusiasmo, ¿no? Al régimen,
Hubo poca resistencia, eso también hay que decirlo. O sea, que la resistencia fue... También es verdad que desde el año 33, que entra el partido nazi, hasta que empieza la guerra, hay posibilidad de que todos los resistentes que estaban viendo, o que todas las personas que se oponían al régimen nazi tuvieran tiempo de salir de Alemania, ¿no? Es decir, que toda la gente que no estaba a favor del régimen nazi, si pudo escapar, escapó, porque ya se veía venir lo que iba a pasar, ¿no? Pero en general hubo poca resistencia al régimen nazi. Y de todo el conglomerado de mujeres voy a hablar de un tema que yo creo que es un gran desconocido, porque también te quita un poco la imagen de lo que es las mujeres realizando crímenes contra la humanidad, ¿no? Y es todas las mujeres que siguieron al ejército alemán cuando invaden la Unión Soviética en el 41. A pesar de que el régimen alemán considera a la mujer de casa de las tres casas, hubo movilización para que ocuparan puestos en las fábricas. Luego hubo un declive, porque cuando empezaron a tener prisioneros de guerra y prisioneros en los campos de concentración, utilizaron esa mano de obra para sus fábricas, ¿de acuerdo? Pero hubo un momento en que pidieron a las mujeres que trabajaran. Por supuesto que los hombres claves no iban al frente, es decir, los hombres de posiciones claves no fueron al frente. Pero luego ya sabéis que al final el régimen nazi hasta alistó a niños, ¿no? Es decir, que... Pero bueno, cuando invaden la Unión Soviética, el proyecto de invasión a la Unión Soviética es un proyecto de grandes dimensiones y necesitan alrededor de 500.000 mujeres. Esas mujeres las consiguen fácilmente, ¿no? Esas 500.000 mujeres eran podemos decir, de 4 grupos, ¿no? Y bueno, se invade Alemania, se invade la Unión Soviética, ¿sabéis? Para conseguir espacio, ¿no? Espacio vital, para germanizar toda esa zona. Entonces, necesitan maestras, necesitan enfermeras, que están en el frente, necesitan secretarias, y algunas esposas siguen a sus maridos, ¿no? Estos grupos, principalmente enfermeras, maestras y secretarias, van a colaborar con todos los crímenes que se cometieron en la Unión Soviética, que fueron los crímenes contra la humanidad que luego les juzgaron en Nuremberg, ¿no? Las maestras estaban encargadas de llegar allí y a los niños polacos que tenían aspecto ario o lo que sea, adoctrinarlos y tal. Y luego todas las colonias alemanas que van detrás para ocupar ese sitio, porque sabéis que cuando invaden la Unión Soviética invaden con tierra quemada, o sea, es decir, que van entrando en los pueblos, van matando a todo el mundo, son las grandes fosas que hay en el frente oriental, matan a todos los dirigentes políticos, a los dirigentes comunistas, a los judíos, etc. Y van ocupando gente alemana que viene a ocupar esos espacios. Esas son las maestras que van a adoctrinar a los niños, etc. Y son las que van a alguna forma a... si hay algo que no está bien, pues notificarlo para que se tomen medidas. ¿De acuerdo? Hay otro grupo que son las enfermeras que siguen al ejército, enfermeras principalmente, también hubo doctoras, que esas señoras, en el 41 es cuando se invade, esas señoras ya habían participado en los programas de eutanasia, muchas de ellas que se celebraron, que se realizaron en Alemania con respecto a sus propios ciudadanos discapacitados físicos y mentales. Esas enfermeras también van a ser un grupo importante, ¿no? Y el tercer grupo son las secretarias que conocían las órdenes de detención, las órdenes de fusilamiento, que acompañaban a sus jefes en los guetos para hacer las elecciones, que incluso presenciaban los fusilamientos, que presenciaban las deportaciones, etc., que sabían perfectamente, anticipadamente, cuando se iban a hacer determinadas acciones contra la población. Y luego están las esposas que iban con sus maridos y que también la mayoría de ellas formaban parte de
los jefes de las SS, de la Wehrmacht, etc., presenciaban las masacres y las brutalidades que hacían a la población local, y las mujeres, muchas acompañaran ahí testimonios de sus aporillos. Me he dejado otro grupo porque es un grupo que sí que se ha estudiado más, que además son las únicas que luego fueron juzgadas, que fueron las guardianas. Hubo alrededor de 3.500, me parece, mujeres guardianas de campos de concentración que fueron entrenadas exclusivamente para esos, ¿no? Y esas demás al final sí que fueron juzgadas, 35.000 mujeres guardianas, de las cuales fueron juzgadas alrededor de 2.000, 2.500. Esas sí que fueron juzgadas, y fue el único grupo que cometió crímenes que fueron juzgados. Yo creo que la razón por la que esta historia, que es muy poco conocida, sobre todo porque la imagen de una enfermera, bueno, vamos a ver, hay testimonios, o sea, esto es, hay una profesora americana que ha estudiado estos casos. Cuando el ejército alemán se retiraba, sus heridos no los iban a transportar. O sea, que las enfermeras, etcétera, se considera que es el grupo más letal de aquellos grupos, ¿no? Porque fue el que realmente cometió más crímenes, ¿no? Las maestras lo mismo, porque es que denunciaban a la gente que no se comportaba como según los parámetros. Entonces las mujeres, casi todas tenían entre 20 y 30 años. Eran mujeres jóvenes, eran mujeres solteras, eran mujeres ambiciosas, se habían criado, si tenían 20, 30 años, se habían criado justo pues con ya el partido nazi en el poder, o sea, es decir, del 33 ya el partido nazi en el poder, o sea, que ya tenían la ideología, estaban completamente convencidas de lo que hacían, no tuvieron ningún escrúpulo en hacer lo que hicieron. Después de la guerra, estas mujeres se callaron. Iba a decirlo como algo, pero se callaron. Y yo creo que hubo una especie de connivencia de los aliados en no culpar en general a la población femenina alemana, porque es que estás culpabilizando al 50% de la población, y si ya culpas a las mujeres, que eso de alguna forma es el reducto de lo que es el amor, la esperanza, las palabras que queráis, ya culpas a las mujeres y las consideras capaces de hacer las brutalidades que hicieron, pues ya es que no sabes qué te puede quedar. O sea, yo creo que un poco por ese sentimiento de no destruir todo lo que hay de bueno en el género humano, pero es que la verdad fue la que fue, ¿no? De eso hay muchísimos testimonios de estas mujeres. Además, después de la guerra no hablaron, pero pasado un tiempo, que ya las cosas se calmaron, sí que dieron testimonio de lo que hacían, porque en algunos casos no eran conscientes ni siquiera de las barbaridades que decían, ¿no? Las barbaridades eran, no os los podéis imaginar, es decir, son barbaridades. ¿Para qué vamos a hablar, no? Ver dos niños judíos que se han escapado del gueto, una maestra que pasa y ve a dos niños judíos que se han escapado, y entonces lo que hace es, va a su casa y coge una escopeta. Bueno, eso es un caso. Y la justificación que dio esa señora para dar este testimonio es que los iban a coger y los iban a matar. Entonces, preferíamos hacerlo ella personalmente. Bueno, lo que quiero decir es que estas mujeres jamás fueron juzgadas, así como las guardianas nazis sí fueron juzgadas, porque las cogieron. La mayoría de los aliados, cuando entran en los campos, entran en Ravensbrück, que es campo de mujeres, cogen a las guardianas y las juzgan, pero de 35.000, ya le digo que juzgaron a 2.000 y pico, ¿no? Las penas son ridículas, prácticamente, ¿no? Pero bueno, eso pasó a todos también los hombres, ¿no? A todas este grupo de mujeres que fueron al frente oriental, esas no les pasó absolutamente nada. Y luego quisiera hablar de un tema también que es, bueno, también es algo conocido, de las mujeres que estuvieron en los Levenborgs. Son los centros de reproducción, podemos decir, alemán, ¿no?
Estas mujeres tenían que tener un determinado aspecto, o sea, eran seleccionadas, porque ya sabéis que el régimen nazi tenía con la raza aria, ¿no? O sea, no hay razas, o sea, quiero dejar claro que no hay razas, ni hay raza asiática, ni hay raza africana, ni hay raza de nada. Todos somos seres humanos y punto. Pero bueno, tenían que tener un determinado aspecto para entrar en los Löwenborgs. La mayoría eran voluntarias. Luego había otro grupo bastante importante que eran lesbianas alemanas, porque las lesbianas alemanas no fueron perseguidas como los homosexuales. Los homosexuales fueron perseguidos porque no tenían capacidad de reproducción, ¿vale? Y daban una mala imagen de lo que era el hombre alemán. Pero las mujeres, que tenían un aspecto ario, podríamos decir, podían reproducir. Entonces muchas de estas lesbianas fueron obligadas a ir a estos centros, y otras, las que tenían mejor pinta, podríamos decir, podían mejorar la raza, y las que tenían peor pinta, esas fueron casi todas destinadas a burdeles o a centros de prostitución, a burdeles en los campos de concentración. En todos los campos de concentración hubo burdeles, ¿no? Y las primeras mujeres que fueron a esos burdeles eran alemanas. Luego ya llegaban polacas de los distintos sitios que ocupaban, ¿no? Pero en general las primeras fueron alemanas. Luego otro grupo que eran mujeres que se habían enamorado de alguien, de algún oficial, teniente oficial alemán, y por determinadas circunstancias, pues en su casa podía tener problemas para parir. Entonces fueron a esos centros. Esos centros no solamente se utilizaban para parir y luego a los niños se les cuidaba, etcétera, sino que también se utilizaba como centros de encuentro, vamos, es decir, iban los SS a acostarse con esas mujeres, ¿no? Para generar más alemanes, ¿no? Esta historia de los Löwenborgs se conoce porque los niños que sobrevivieron de los Löwenborgs lo han contado. Pero curiosamente, muy pocas mujeres, o sea, tenemos testimonio de las mujeres, ¿no? O sea, que una vez más, las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, que fue, yo creo, bueno, la guerra más letal que hemos tenido, yo creo que hasta ahora, ¿no? Pero las mujeres callaron por vergüenza, porque luego eran señaladas en la sociedad, y esta historia se conoció por los hijos, ¿no? Principalmente los hijos, y además los hijos varones, ¿no? Hay muchos testimonios de chicos que, claro, ellos nacieron allí en los Löwenborgs, luego fueron los aliados, se encargaron de ellos y los distribuyeron a ver si era posible conseguir saber su origen, porque en muchos casos esos niños, las mujeres luego se iban, desaparecían de los Löwenborgs y dejaban a los niños allí, ¿no? Es decir, que hubo una labor por parte de eso para ubicar a estos niños, ¿no? Y es porque esos niños han hablado, o sea, es decir, que daros cuenta de que toda la historia de las mujeres es poco conocida, en parte porque las mujeres no hablamos, es decir, no hablamos y no sabemos defender lo que fue nuestra historia, ¿no? Yo también quisiera terminar con una cosa, es decir, todas estas mujeres que lucharon, que sufrieron, etc., bueno, también hubo muchísimas violaciones, ¿no? Me refiero por parte del ejército alemán, luego también por los ejércitos aliados, ¿no? Pero hubo muchísimas violaciones del ejército alemán y muchas violaciones a judías. Eso, al cabo de los años, hay un centro en Estados Unidos que está especializado porque esas mujeres jamás superaron esos traumas, evidentemente, ¿no? Porque las violaciones no fueron de una vez, no una sola vez, ¿no? Y los guetos, etc., en los campos de trabajo. Esas mujeres, cuando vuelven a la vida normal, no se atreven a decir a sus familiares lo que ha pasado. Pero claro, eso es algo que... Entonces hay un centro especializado en Estados Unidos, unas psiquiatras, que han estudiado esos casos y ya hicieron un llamamiento general y una gran... vamos, una gran
testimonios de muchas mujeres que sufrieron esos abusos, ¿no? Yo lo que quiero decir es que todas estas, sobre todo las mujeres que lucharon, etc., es decir, ellas no lucharon por tener un estatus como mujer, no sé si me explico. Lucharon por la supervivencia, o sea, no eran conscientes de que estaban luchando como mujeres, sino que estaban luchando por la supervivencia. Y yo creo que también hay otro dato que es importante, y es que pudieron trabajar en fábricas determinadas, coger habilidades que luego se pudieron seguir utilizando, ¿no?, en la vida civil. No porque solamente hubo una guerra, ¿no?, sino también por el colapso que provocó el régimen nazi en todas las naciones. Porque al tener que movilizar a todos los hombres, eso en la sociedad produce un colapso, lógicamente. El otro día provocamos un colapso, el 8 de marzo, pero también los hombres, por supuesto, se produce otro colapso. Entonces, ese colapso provocó que las mujeres pudieran acceder a puestos de trabajo, pudieran tomar roles que hasta entonces se consideraban femeninos, entre ellos la toma de armas o la resistencia armada, y adquirir habilidades que no hubieran podido habilidades. Por supuesto que, vamos a ver, murieron tantos hombres como mujeres, pero la percepción por parte de las mujeres de los sufrimientos son completamente distintos. En los campos de concentración es muy típico que las mujeres se comportaran de una forma completamente distinta a los hombres. Las mujeres, cuando entraron, les daban un harapo, y de ese harapo se lo cosían como podían para que estuviera presentable. Eso no pasó entre los hombres. Y otra característica importante es que hubo lo que se llamaron las hermanas, o sea, es decir, se formaron familias en los campos de concentración, en Ravensbrück y en campos de trabajo femenino. Se formaron familias, mujeres que unas sí que se conocían, otras no se conocían, pero consiguieron ser como hermanas para sobrevivir. Y esas dos características no se dieron en los campos de concentración donde había hombres. Sí que hubo solidaridad entre los hombres, evidentemente, pero el sentimiento de hermanas, de que ellas se llamaban entre sí hermanas, que no lo eran, eso solamente se dio entre las mujeres. Y se dio tanto en las mujeres judías como en las mujeres no judías, es decir, y hubo una mezcla de todo, ¿no? Pasa que la mujer judía en el frente oriental, sus habilidades le sirvieron para poco. Es decir, o sea, entraban en los pueblos y automáticamente es que no hablaban con nadie, ¿no? Mataban a la gente a bocajarro, ¿no? Pero en lo que es el frente occidental sí que les sirvió sus habilidades. Y todas esas dos características de las mujeres en los campos de trabajo y en los campos de concentración sí que son importantes porque nos diferencian del comportamiento de los hombres. Y bueno, nada más, el tema es muy amplio, pero bueno, os he dado unas cuantas pinceladas.